Bendiciones, hermandad. Acá estamos con un mate. Me sorprendieron justo por tomar el mate de las 6 de la tarde. En vez del té de las 5, tenemos el mate de las 6. Le damos la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina, a todos los hermanos y las hermanas que nos están acompañando en esta segunda jornada del seminario de evangelización organizado por el Instituto Mundial Metodista de Evangelización y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Hoy vamos a contar con la ponencia de nuestro hermano Pastor Miguel Ulloa, de la Iglesia de Chile. Y ahora vamos a empezar compartiendo un devocional, como siempre, cada una de nuestras jornadas. Empezamos con un devocional, en donde en esta mañana tuvimos la rica propuesta de dos hermanos que trabajan desde la perspectiva de la pastoral aborigen. Quienes no pudieron estar a la mañana pueden acceder por el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. El nombre del canal de YouTube es Metodista Argentina y pueden acceder a todas las ponencias de la mañana. Vamos a compartir el devocional que los hermanos del Equipo Nacional de Evangelización de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina han preparado para esta tarde. Junto con mi hermana Viviana Agüero, que vive en la provincia de Mendoza, a 1100 kilómetros aproximadamente de la capital federal de Buenos Aires. Tenemos un gusto de poder expresar juntos la palabra de Dios. Y ella lo va a hacer leyendo a Mateo, capítulo 25, del 31 al 40. Así que se las presento, así conocen a Viviana. Mateo, versículo 25, capítulo del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Bueno, yo voy a terminar leyendo el versículo 40, que se ve que quedó ahí pegado a la cordillera. Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Bueno, el Señor siempre nos dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Hoy, hermanos, está presente, somos unos 200 y pico de hermanos que estamos participando. Ahí donde estás, en tu país, en tu ciudad, en estos momentos está el Señor presente en tu vida. Así que llama a los hermanos, tus hijos, tu señora. No nos perdamos la presencia de Jesús. Él está presente, y está presente en la palabra. Está presente en vos, está presente en el seminario. Así que, hermano, estos minutos es para gozarlos en presencia del Señor. Bueno, ningún sufrimiento fue ajeno a Jesús. Él estuvo permanentemente haciendo la voluntad del Padre, haciendo hospitalidad, curando, sanando y haciendo justicia, que nos olvidamos. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, compartir, estar con los hermanos, cantar, escuchar la palabra, orar, celebrar a Cristo. Pero aún nos falta algo, porque acá el Señor en este versículo nos está resumiendo el Evangelio. Es un resumen de toda su venida y de todo lo que Él vino a hacer con nosotros. Nosotros tenemos que vivir un Cristo resucitado. Muchas veces vivimos un Cristo histórico. Sabemos todas las historias de la Biblia, hasta de memoria, y en la escuela dominical la enseñamos. Pero hoy queremos compartir con ustedes un testimonio donde Jesús hace milagros en la actualidad. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de alabarlo al Señor. Y de esto nos ha enseñado nuestro hermano mayor, Wesley. También nos enseñó en este tiempo la hermana Teresa de Calcuta, que nos dijo, hay que dar hasta que duela. Y eso, hermanitos, mucho no nos gusta. Pero antes de escuchar a nuestra nueva hermana en Cristo, quiero leerles la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos 2 y 3, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, os pegaron ángeles. ¿Qué te parece? Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y para terminar, antes de escuchar a nuestra hermana, vamos a leer lo último casi de la Biblia. Vamos a leer Judas en el capítulo 1, versículo 12, que dice, no sean, hermanos, nubes sin agua. Esto lo agrego yo. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. A veces nos convertimos en nubes, con mucho trabajo, de acá para allá, en nuestra comunidad, en la iglesia. Pero hay muchas nubes que tenemos, cada uno de nosotros, que no llevan agua, no llevan frutos, como estos árboles que menciona Judas otoñales. Hermanos, muchas gracias por compartir estos minutos con ustedes. Y ahí, donde estén, los saludamos en Cristo Jesús. Nos vemos después. Este es un mensaje para los hermanos metodistas, a pedido de un pastor, amigo de hermana Marisa.
Mi nombre es Sara y quería comentarles mi experiencia. Estuve 7 años en prisión y puedo contar que he aprendido algo muy importante a través de esa experiencia. Cuando te toca pasar por esa situación, lo primero que ves es todo lo que perdiste, todo lo que dejas atrás, que es tu familia, tus afectos, tus relaciones. Pasas a ser una persona totalmente dependiente de otro, y esto hace que en definitiva te sientas en la peor miseria humana. Y bueno, esto nos lleva a repensar toda nuestra vida y a ver qué es lo que podemos hacer para mejorarla. Y bueno, el único camino que queda es buscar la oración, tomarle de nuevo la mano a nuestro Padre, buscar su refugio y pedirle, implorarle que nos dé esa mano para cubrirnos de nuevo con su protección y darnos todo su amor. Por eso es muy importante poder reencontrarse con nuestro Creador, y esto lo conseguimos a través de la oración. Por eso quería agradecer a los hermanos metodistas, porque fue así también donde conocí, nos hicieron llegar la publicación del Aposento Alto. Esta publicación tiene una cita bíblica, una experiencia personal y, lo más importante, tiene una pequeña oración al pie de la página. Esta oración ya hace que cambies tu día, por lo que nosotros nos reuníamos y yo les leía a las chicas, mis compañeras, la pequeña frase del día, el relato, y al final todas compartíamos la pequeña oración que estaba al pie de la página. Acercarse a Dios en ese lugar es bastante difícil. Uno tiene que buscar entrar en ese aposento que nos dice el Señor para poder comunicarnos con Él. Y esto hay que muchas veces luchar para poder lograrlo. Pero no es imposible. Y bueno, por eso quiero agradecer, porque a través de este libro, esta pequeña publicación, nosotros podíamos tener unos minutos de unidad en nuestro Señor. Por eso quería agradecer el aporte y el esfuerzo, el esmero que ponen en hacer esta publicación. Espero que les sirva mi mensaje. Muchísimas gracias. Cierto día alguien soñó, quisiera un mundo mejor, y Dios pensó en vos, en su mano te tatuó. Su amor Él te formó. No hay dos como vos. No, no hay repetición.
resistir no es una opción, pero vivir ya es tu decisión. ¿Qué vas a hacer vos? Oh, ¿qué harás con tu don? Tú no eres una falsa copia, no anestesies más tu corazón con cosas vanas. Vamos, joven, corre hacia tus sueños y jugate por tu vocación. Quiero ser como vos, porque me necesitas tal como soy. Quiero ser como vos, mi Señor, y cantarle al mundo entero de tu amor. Soy el ahora de Dios. Porque Él vive y te quiere vivo, 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 porque Él vive y te quiere vivo. Y aunque el miedo te asuste a veces, esforzate y sé muy valiente. Jesús viaja contigo hasta el final. Querida hermandad, muchísimas gracias por venir, por estar. Agradecer el devocional propuesto como un impulso para vivir esta jornada vespertina y que lo podamos hacer en la certeza de Dios en medio nuestro, con su gracia y su espíritu y su amor. Y agradecer en esta tarde la presencia de nuestro hermano Miguel Ulloa, pastor en la Iglesia Metodista de Chile. Agradecerte, Miguel, por el tiempo, por preparar el tema para este día y para esta tarde. Espiritualidad de la misión en tiempos de pandemia. Es la propuesta global para trabajar. Y bueno, Miguel es ministro ordenado de la Iglesia Metodista de Chile, pero también es secretario eclesiástico nacional de la Iglesia, es el secretario general de Vida y Misión, es licenciado en Teología, también capellán del Seminario Metodista y actualmente pastor de la Iglesia Metodista en Valparaíso. Así que, Miguel, una alegría contar contigo y disfrutar de tu ponencia y de tu palabra, que seguro nos va a inspirar y también nos va a edificar. Así que, Miguel, toda tuya la palabra. Entiendo que Carlos te va a permitir poder compartir pantalla, así que muchas gracias. Muchas gracias, hermano obispo, por la presentación, y a todos y todas quienes nos hemos reunido a reflexionar en esta tarde acerca de la espiritualidad en tiempos de pandemia. Y específicamente lo que quiero invitarles a reflexionar no es un tema nuevo, sino que es una cuestión que la cristiandad por mucho tiempo ha venido preguntándose.
a lo largo de la historia, ya sea por crisis sociales, por situaciones políticas coyunturales o por situaciones de catástrofe como la que estamos viviendo con esta pandemia. Y voy a mencionar una frase de un teólogo latinoamericano para darle título a esta presentación: la necesidad que tenemos de interpretar la situación actual. Y esa frase es de... El tema es... en el contexto de la teología latinoamericana, como un desafío a repensar, a reimaginar lo que es y lo que ha sido esta experiencia de la pandemia a la luz de lo que es la espiritualidad y la misión. Y ante esto, quiero mencionar una frase de un pensador europeo, Zizek, que en su libro Pandemia, él declara: una reflexión en grupos pequeños. Quizás se propague y con suerte nos infecte otro virus ideológico mucho más beneficioso, el virus de pensar una sociedad alternativa. Y yo me atrevería a decir que si esto lo aplicamos al concepto de misión y espiritualidad, ¿por qué no decir también que necesitamos repensar un modelo alternativo para ambas cosas y ver esta crisis o este contexto de crisis como una oportunidad? Y es por eso que es interesante lo que ya los teólogos latinoamericanos venían planteando acerca de poder realizar una hermenéutica de este contexto. Y particularmente el ser capaces de interpretar para saber actuar, actuar para nuevamente interpretar y proponer cambios. Y creo que este tiempo de pandemia nos desafía a repensar y a resignificar, a proporcionar nuevas formas de leer conceptos que para nosotros ya estaban, entre comillas, sacralizados en nuestro lenguaje y en nuestra práctica eclesiástica, donde la invitación es a repensar qué es hoy día ser comunidad cristiana, qué es hoy día ser iglesia, incluso qué es hoy día la espiritualidad y qué es la misión, ya no teniendo el espacio físico del templo como el centro de la espiritualidad, ni teniendo nuestros calendarios de actividades normales como estábamos acostumbrados, sacando de la mente la idea de que la iglesia está vinculada solamente al institucional, incluso a cuestiones doctrinales, sino cómo repensamos la comunidad cristiana, la iglesia, la espiritualidad, desde lo pastoral, de poder acompañar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones de crisis, más allá de las ideas que ya tenemos puestas sobre las respuestas a estas grandes interrogantes. Lutero decía que el término iglesia era un término ciego, porque decía que tiene muchas interpretaciones. Pero si hay en algo que se pusieron de acuerdo los primeros pensadores de la tradición evangélica, es declarar de que la iglesia no son los clérigos, la iglesia no es la institución, sino que la iglesia es una congregación de fieles, para ponernos en evidencia de que lo que hace iglesia son las personas. Y el pensamiento metodista va a intuir y va a tomar esta concepción, pero también nos va a invitar y nos va a desafiar a reconocer que nuestro propósito de ser iglesia se traduce en esta frasecita que yo solamente voy a mencionar de vuelta. En reconocer que nuestra tarea es trabajar para sazonar la vida de todas las personas
que se relacionen con nosotros, confiando en la sabiduría y en el amor de Dios. Y considero que esta afirmación de Wesley mucho tiene que decirnos si consideramos y si ponemos en el centro de nuestras respuestas a las personas y el propósito de darle sabor o sazón a la vida de quienes el día de hoy se enfrentan en situaciones de dolor por lo que ha traído esta pandemia. Hay un pensador de la tradición católica que dice de que la pandemia también ha traído consecuencias espirituales. Y que todo el mundo habla de las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, pero también es necesario detenerse a pensar en las secuelas espirituales que trae también esta experiencia. Y él declara, después de una catástrofe, se alteraba el modo de comprender el mundo, haciendo una lectura histórica, de tal manera que en pocos años podía cambiar la percepción de Dios y del hombre, de la muerte y por tanto de la vida. En ocasiones, la realidad supera la ficción y las pandemias se pueden convertir en auténticos puntos de inflexión. Y él hace una lectura desde lo que ha sido otras experiencias de pandemia a lo largo de la historia. Pero la invitación que yo le hago es que podamos mirar esta pandemia desde la última palabrita que contiene esta teoría que él nos propone, que es la idea de que hay un punto de inflexión que se está provocando. Y tenemos dos opciones. O hacemos de que esto no nos afecte, o provocamos literalmente un cambio en nuestra forma de comprender lo que estamos hablando sobre la misión y sobre la espiritualidad, y transformamos esta crisis en una oportunidad para repensar la espiritualidad y repensar también la misión. Siguiendo la línea que nos propone este mismo autor, él propone una lista de cuestiones que serían las secuelas espirituales del COVID, pero yo me voy a detener solamente en 4. Y particularmente las oportunidades que tenemos es, primero, presentar una nueva imagen de Dios. Tenemos la imagen muy frecuente de un Dios que castiga, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con las consecuencias que ha traído esta pandemia. Pero también es el momento para mostrar una imagen de un Dios que acompaña en el sufrimiento, que acompaña a aquellos que han perdido seres queridos, pero también a aquellos que han quedado con secuelas físicas producto de esta pandemia, y que están viviendo también las secuelas económicas y sociales que esta pandemia también ha traído. Por eso que ante una imagen de un Dios castigador, que muchos presentan, que pareciera ser que algo nos quiere enseñar, que algo quiere producir en nosotros producto de esta pandemia, es una invitación también a mirar a este Dios que acompaña en el dolor, que acompaña en el sufrimiento, que acompaña en los momentos difíciles, que es la imagen también que nos presentan los relatos de las Escrituras. Un segundo elemento es cómo desacralizamos algunos conceptos de la fe que ya estaban, entre comillas, sacralizados. Y particularmente tenemos un nuevo modelo de comunidad con distanciamiento social, con distancias, con restricciones, donde hemos aparecido con un nuevo modelo de iglesia, que es la iglesia virtual, donde desde lo doméstico y desde la horizontalidad hemos tenido que construir una nueva manera de repensar la fe. Y el tema de la muerte, que ha sido un conflicto a lo largo de la historia con las emociones que esto trae, ¿cómo nosotros marcamos una diferencia entre el dolor, la culpabilidad, la vulnerabilidad, y vemos este tiempo de la muerte como un espacio para acompañar, tomando y dando puerta y abriendo una cabida para escuchar,
para reconciliar, para servir y para curar heridas. Y por último, pensar también lo que trae la soledad, también como una secuela de esta pandemia. Y tenemos el distanciamiento social, el aislarnos, pero algunos definen de que la soledad es la secuela más dura de esta pandemia, producto que es una soledad forzada, no es voluntaria. Y esto invita también a repensar nuevas formas de relacionarnos, especialmente con las personas más afectadas de esta pandemia en este aspecto, que son los adultos mayores y también la niñez. O sea, ¿cómo miramos que este punto de crisis se puede transformar en un momento crucial para poder descubrir una oportunidad en nuestra forma de ver a Dios, en nuestra forma de construir la fe, en nuestra forma de mirar la muerte como una oportunidad para acompañar a otros, y en el ver la soledad como una puerta para poder generar nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos? Y siguiendo la propuesta del autor que mencioné al inicio, Zizek menciona: no habrá ningún regreso a la normalidad, ya que la nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Qué desafiante, tomando las palabras del mismo Wesley, el identificar de que en un escenario tan complejo somos desafiados desde la fe para sazonar la vida de otros. Y este sazonar la vida de otros con nuevas formas de vivir la espiritualidad y de realizar la misión en este contexto. Y hay que mirar quizás donde no nos gusta mirar. El cómo encontramos a Dios desde abajo, que ha sido la clave desde los orígenes del cristianismo, y por qué no decirlo también el génesis histórico del movimiento metodista, como una respuesta para superar la crisis en la que estamos viviendo. Y es aquí donde tanto el cristianismo como el metodismo surgen como una voz nueva para proponer algo alternativo, contrario al status quo en movimientos de crisis. Por eso es que en contextos y en realidades adversas son el aire de fuerza tanto para el cristianismo primitivo como también lo fue para el movimiento metodista, principalmente en el momento en que el cristianismo primitivo fue perseguido por el Imperio Romano y al mismo tiempo por el judaísmo, y cómo el metodismo también tiene que enfrentar el contexto de la revolución industrial y las consecuencias sociales, económicas y religiosas de su tiempo, que fueron el aspaviento para proponer un modelo alternativo, una nueva forma de mirar la vida y la espiritualidad. Por eso es que las catástrofes, desde la historia del cristianismo, la podemos mirar también como una forma de repensar lo que estamos viviendo en este tiempo tan complejo. Por eso es que les voy a invitar, a modo de cierre, a mirar un poco la experiencia que nos propone la iglesia primitiva, particularmente en el libro del Apocalipsis, en medio de un contexto incierto, en medio de un contexto de sufrimiento, en medio de un contexto de situaciones al límite, producto de lo que estaban viviendo los cristianos en el contexto del Imperio Romano.
Por eso es que cuando los cristianos se enfrentan a una crisis, como quizás nos encontramos nosotros, nos dan a lo menos 4 de muchas otras más cosas que los cristianos fueron capaces de descubrir en su momento de inflexión de catástrofe. Primero, nos encontramos de que el libro del Apocalipsis va a estar lleno de gritos de resistencia, de gritos que surgen de personas que sufren, de personas que lloran, de personas que buscan consuelo, de personas que se sienten solas. Y son estos gritos de resistencia que aparecen desde la mirada de que son animados por la fe que tienen en Jesucristo. Por eso es que un primer elemento para repensar nuestra espiritualidad, tomando el ejemplo de lo que vivieron las iglesias del Asia Menor, es descubrir de que no debemos perder el centro de ser voces de resistencia en medio del sufrimiento, con la esperanza y con el ánimo que proviene de la persona de Jesucristo. Segundo, el tema del acompañamiento. El que recibe la visión y el que ve el cielo nuevo y la tierra nueva es una persona que está acompañando pastoralmente a personas que están en el límite entre la vida y la muerte, entre el temor de lo que está pasando y de lo que va a pasar, entre la crisis, entre la amenaza, entre la angustia. ¿Cómo somos capaces de descubrir que nuestra misión es acompañar? Otro elemento que también nos presenta el relato del Apocalipsis, entre muchos otros, es el anuncio de la esperanza. Este llamado que hace el texto del cielo nuevo y de la tierra nueva como una palabra de fe y de confianza en medio de la incertidumbre. Y también, ¿por qué no decirlo?, la práctica de la misericordia y la justicia de aquellos que son víctimas de un sistema justo. Por eso que si miramos, nos damos cuenta de que no es primera vez que nos encontramos en una crisis. Pero estas crisis sirvieron para poder tener la lucidez suficiente para distinguir lo que Dios esperaba en el lenguaje apocalíptico de los siervos fieles, de aquellos que eran capaces de escuchar la voz de Dios en medio de las circunstancias tan adversas que les tocaba experimentar. Es por eso que siempre somos invitados a volver al texto bíblico y buscar las experiencias de resistencia, tanto del pueblo de Israel como de las primeras comunidades cristianas, para descubrir qué rol jugó la fe y la espiritualidad en medio de los tiempos inciertos. Y cómo en medio de la crisis, experiencias como el éxodo, el caminar por el desierto, el cautiverio, el retorno del exilio, la persecución de los cristianos, nos pueden servir como un marco teórico para interpretar la situación actual. Desde la soledad, desde el dolor, desde la muerte, desde la desesperanza, desde el llanto, desde el desconsuelo, desde todas las emociones que tienen estos relatos y tienen también las experiencias que vivimos nosotros el día de hoy. Una espiritualidad y una iglesia que asume su misión en medio de las crisis es capaz de anunciar en medio del caos. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Cómo en este tiempo tan incierto somos capaces de seguir anunciando palabras de esperanza en medio del caos.
Gracias, hermano obispo, por la oportunidad. Muchas gracias.